Las gallinas pueden comer maíz. De hecho, es una de las mejores golosinas para darles como a ellos les encanta y tiene un valor nutricional decente. En esta ocasión te presento maíz para nuestras gallinas. El maíz ha sido uno de los principales alimentos que los humanos les dan a sus pollos, ya que la disponibilidad es alta, los precios son bajos y pueden mantener la parvada llena. El maíz ha sido un cultivo popular ya que compite con el arroz de los alimentos básicos en muchos lugares. El maíz se ha utilizado y están presentes tanto en la mesa como en las comidas de los animales, y se ha convertido en uno de los cultivos alimentarios de mayor distribución en todo el mundo. El maíz es bajo en fibra y los pollos los digieren fácilmente. El maíz es rico en calorías, por lo que son útiles para los pollos durante los días más fríos, ya que los pollos comen alimentos ricos en calorías para calentarlos. Por lo tanto, el maíz también se clasifica como un alimento caliente. Esto no significa que pueda alimentarlos con maíz durante los veranos. Sin embargo, lo que no está bien es que los propietarios sobrealimenten a sus pollos con maíz. Como se mencionó anteriormente, el maíz es un alimento rico en calorías. Por lo tanto, tener demasiado causará algunos problemas en sus pollos que son fatales. Si bien el maíz es un bocadillo más fácil de comer para las gallinas, es algo que disfrutan. El maíz no les ofrece nada crucial. Esto quiere decir que el maíz no les aporta nada necesario para que crezcan sanos. Por esta razón, los propietarios generalmente solo le dan maíz de vez en cuando o mezclan algo más con el maíz. De esta manera, pueden alimentar a sus rebaños por completo y obtener alguno de los nutrientes necesarios en ellos. El maíz parece excelente y todo, especialmente en la parte donde son excelentes bocadillos para las bandadas. Sin embargo, existen limitaciones incluso para el maíz. Alimentar a la parvada con maíz se recomienda hacerlo de vez en cuando en lugar de todos los días. Es ventajoso asegurarse de que las gallinas tomen lo que necesitan en lugar de tomar cosas técnicamente vacías. No es bueno cuando se alimenta solo, pero hay muchos alimentos que son peores para las gallinas. Por lo tanto, está bien darle a su rebaño un poco de maíz de vez en cuando. Considerado un vegetal como un grano, también tiene algunos beneficios de estos dos tipos de alimentos. Se usa ampliamente como combustible en alimentos para animales, y la mayoría de los alimentos comerciales para pollo contienen algo de maíz. Entonces, obviamente no es algo malo. La diferencia es que solo hay una pequeña cantidad en su alimento y está molido. El maíz está repleto de una buena variedad de vitaminas, minerales y otros nutrientes buenos, pero dárselo a los pollos fuera de su alimento debe de hacerse con moderación. Es importante tener en cuenta que, si bien los pollos comen casi cualquier cosa que encuentren, tienen algunas necesidades dietéticas específicas. Si desea que su parvada se ponga en su mejor momento y se mantenga saludable, debe de proporcionar una dieta bien equilibrada, al menos antes de empezar a tratarlos con una cosa como el maíz. Esto se hace fácilmente proporcionando un alimento comercial de calidad. Al menos el 90% de su dieta debe de provenir de su alimento y el otro 10% puede provenir de sobras y golosinas, que son esencialmente frutas, verduras y granos en su mayor parte. Por lo general, es mejor alimentarlos con sobras al final del día para que no se llenen primero con estos alimentos. El color amarillo del maíz puede ayudar a colorear las yemas de los huevos, y el maíz es de fácil digestión. El maíz es bueno, pero con moderación, como regalo y como complemento de la dieta en determinadas épocas del año. El maíz es bueno en otoño e invierno, ya que se digiere fácilmente y es rico en calorías, y puede ayudar a mantener calientes a las gallinas en climas fríos. Dar maíz con demasiada frecuencia o en cantidades demasiado grandes puede provocar la acumulación de grasas en los pollos y sobrepeso, lo que puede afectar su puesta. El maíz partido agregado al régimen de alimento en las mesas de invierno puede ayudar a mantenerlos bien alimentados porque no son tan activos durante el frío y los días son más cortos.
El efecto nutricional del maíz blanco o los granos de maíz amarillo en los pollos es el suministro adicional de vitamina A y el amarilleo de la yema de huevo si se usan granos de maíz amarillo como complemento compuesto, mientras que la yema de huevo permanece blanca si se usan granos de maíz blanco. No tiene ningún efecto sobre el suministro de energía o el funcionamiento normal del cuerpo. Por lo tanto, como agricultor, no se está causando ningún daño a sí mismo ni a las gallinas si se decide utilizar maíz blanco o amarillo. Sin embargo, se recomienda utilizar maíz amarillo si está disponible porque los consumidores de huevo tienden a tener un mayor interés en los huevos con yemas amarillas. El maíz ofrece tanto potasio y un poco de proteína para los pollos, pero también ofrece carbohidratos y fibra. Los pollos no requieren de mucha fibra, como lo hace el ganado en pastoreo, y tampoco engordan, de forma en la que lo hacen los otros animales. En lugar de carbohidratos para desarrollar grasa, los pollos necesitan proteínas para desarrollar músculo. Por lo tanto, los beneficios nutricionales del maíz no son muy beneficiosos si el maíz interfiere con el deseo del pollo de comer alimentos ricos en proteínas. El maíz es muy parecido a un caramelo para un pollo. No ayudará a mantener su condición corporal. El maíz puede agregar un poco de grasa a los pollos durante el invierno frío, pero sobre todo requerirán un alimento más alto en proteínas. Si sus gallinas no reciben suficiente proteína, puede picotear las plumas entre sí, poner menos huevos o luchar durante la muda. Alimenta a los pollos con maíz 1 o 2 veces por semana y limite la cantidad a unas pocas cucharaditas por pollo. Cuando se trata de alimentar con mazorcas de maíz entero, cuelgue las crudas y enteras para que las gallinas las picoteen. Tanto el grano como la mazorca son seguros para el consumo de sus pollos. Dada esta información, se puede concluir que pueden comer maíz en mazorcas. Sin embargo, hay muchas formas de preparar maíz para sus pollos. Comen maíz cocido, triturado, fresco, congelado, etc. Si bien el maíz crudo está bien para alimentar a su parvada, aún sería mejor cocinar el maíz antes de servirlo. El maíz cocido es más suave y más fácil de picotear. Las mazorcas también son extra suaves y todo el lote emana un olor agradable que puede ayudar a estimular el estado de ánimo de su pollo. Los pollos todavía picotearán el maíz crudo, ya que no son quisquillosos para comer. Sin embargo, sería beneficioso elegir los frescos en lugar de los secos para servir el maíz crudo. El maíz seco será más difícil para ellos picotear y comer. A la mayoría de los propietarios les resulta fácil tirar toda la mazorca de maíz en lugar de esforzarse para sacar todo el grano. Puedes tirar uno al suelo y dejar que sus pollos se abran paso para la mazorca de maíz. También es un método popular atar el maíz y dejar que jueguen un poco y hagan ejercicio mientras picotean el maíz que cuelga. Sin embargo, algunos prefieren separar la mazorca de los granos para ayudar a los pollos a comer más fácilmente y tener un proceso digestivo más sencillo. Los pollos pueden comer y comerán casi tanto maíz como usted los alimenta, pero debe de limitar la cantidad que comen porque es alto en carbohidratos y bajos en proteínas, lo que lo convierte en un alimento deficiente para los pollos. En conclusión, el maíz puede llegar a ser beneficioso considerando que es una golosina para nuestros gallos y gallinas. No se deje llevar ya que es un alimento fácil y barato de conseguir. Debe de tener moderación con este alimento. De ahí en fuera es muy beneficioso para nuestras gallinas. Hasta aquí el video. Esperamos te haya gustado y hayas entendido todo sobre la alimentación con maíz para nuestros gallos y gallinas. Recuerda que todo con moderación es excelente para llevar una buena dieta para nuestros gallos y gallinas. Si te gustó el video, por favor regálanos un like, comparte y suscríbete. Eso nos ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.